Me llamo Chema Arnedo y esta es un poco mi currículum. Como veis, tengo un montón de experiencia, sobre todo en empresas multinacionales, en temas relacionados con marketing fundamentalmente, y desde el 2010 con mi empresa, con GameBrin, con la que en los 2 últimos años he estado trabajando en temas de patrocinio. ¿Ok? Con empresas en territorio de música y en territorio de contenidos, etcétera, etcétera. Ya parece que estamos todos aquí y todos bien. Seguimos. Adelante. ¿Ok? Hoy vamos a ver, como os decía antes, en este webinar una introducción a lo que yo llamo patrocinio en un mundo digital, en un mundo en el que todos estamos viviendo, en el que la digitalización es galopante a todos los efectos. Vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales del patrocinio y lo vamos a ver desde los dos lados de la mesa, tanto desde el patrocinador como desde el patrocinado, y cómo estructurar un proyecto de patrocinio con garantías de éxito. Tendremos unas conclusiones y después de esas conclusiones una ronda de preguntas, por lo que os pido, por favor, que utilicéis el chat de la clase para poder, digamos, ir pasándome las preguntas. Yo las leeré e intentaré contestarlas. ¿Qué es patrocinio? Bueno, patrocinio es, como dice Wikipedia, tiene una definición muy oficial, que es el convenio entre una persona física o jurídica y otra con el fin de que esta última presente la marca o el producto que la primera desea promover. Es decir, la primera persona sería el patrocinador y la segunda sería el patrocinado. A mí me gusta mucho más la definición de Shawn que tenéis en la pantalla, que dice que el sponsoring o patrocinio es una forma de comunicación que permite ligar directamente una marca, organización o producto con definiciones, pero esta tiene pues fundamentalmente los elementos que componen al patrocinio y que veremos a continuación. Lo interesante de esta definición es que posiciona el patrocinio como una forma de comunicación y, por lo tanto, un elemento más dentro del marketing mix que tenemos si estamos en el área de marketing o si somos responsables de marketing de alguna empresa. Fundamentalmente, hay 3 elementos en el marketing mix a tener en cuenta: la publicidad, el marketing promocional o field marketing o below the line, como lo queréis llamar, y el patrocinio o sponsorización. Una cosa muy curiosa es que el patrocinio ha estado creciendo y ha estado cogiendo más y más importancia en los últimos años. Aquí tenéis una gráfica que muestra lo que es una valoración actual del mercado de patrocinio, cerca de los 66 billones con B de dólares a nivel global. Podéis encontrar el estudio en la web que pone ahí, sponsorship.com, que está promovida por una de las principales agencias o organizaciones que se dedican a temas de patrocinio a nivel mundial, que es IEG. Y un tema muy interesante es ver que, como os decía antes, os adelantaba, el patrocinio ha estado creciendo de forma significativa en los últimos años. Aquí veis cómo ha evolucionado cada uno de los componentes del marketing mix. En gris está la publicidad, todo esto a nivel global. En negro estaría el field marketing, el marketing promocional, y en azul el patrocinio. ¿Pero por qué ha pasado esto? Esto no hay un consenso muy definido sobre por qué está pasando, por qué el patrocinio se está volviendo tan importante. Yo tengo una teoría, que es la que voy a compartir con vosotros, y podemos discutir después si es más o menos acertada. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, el tema de experiencias en un mundo digital. Una de las grandes promesas del marketing digital y que se ha cumplido es que va a ser posible aquí hay algún problema, pero bueno, ya parece que se está solucionando entre vosotros. Muchas gracias. Como os decía, una de las promesas del marketing digital era la posibilidad de crear de una forma económica unique branded experiences, y así ha sido. Es decir, las marcas, y lo vemos día a día, están utilizando las redes sociales, están utilizando Internet, están utilizando las apps para crear experiencias únicas para sus seguidores y sus usuarios. Pero lo que pasa es que los usuarios están recibiendo un bombardeo que yo defino como implacable de estas experiencias únicas,
pero no están teniendo acceso a experiencias exclusivas. Es decir, cuando una marca la primera marca que creó un concurso en Internet, era una experiencia única para sus seguidores, pero hoy en día todas las marcas hacen concursos en Internet o en las redes sociales o en Instagram o hasta en LinkedIn, donde quieras las tienes, pero no son exclusivas, no son exclusivas. Y digamos que este es uno de los factores que está haciendo que el patrocinio, que sí que proporciona una experiencia exclusiva, y ahora pondré un pequeño ejemplo, aparte de lo que podéis estar viendo de Festivaleando, que es una de las activaciones de Brugal en el mercado de festivales en España. Pues como os decía, el patrocinio sí que permite crear experiencias exclusivas. Lo que está haciendo Brugal en un festival como Mad Cool no lo puede hacer Beefeater o no lo puede hacer ninguna otra marca, digamos, que compite en ese segmento de bebidas alcohólicas. Y por otro lado, las activaciones, que es el conjunto de actividades que realiza el patrocinador en base a los derechos publicitarios que consigue del patrocinio, pues son cada día, y gracias a marketing digital, son más eficaces, llegan a más sitios y son más económicas de realizar. Es decir, que cuando tenemos realmente una experiencia exclusiva, se puede amplificar gracias al marketing digital de una forma muy económica. Un ejemplo muy sencillo. Cualquier marca de vaqueros, de tejanos, cualquier marca de pantalones, como Levi's o como Pepe Jeans, puede hacer un concurso en Instagram en el cual sortea un par de pantalones customizados, ¿ok? Pero solo, en este caso, Pepe Jeans, que tiene el patrocinio de Dua Lipa, es capaz de que esos pantalones al que haya ganado o a la que haya ganado se los entregue Dua Lipa en un meet and greet antes de una actuación. Y que el vídeo de esa entrega se pueda viralizar en la red. Por lo tanto, vemos que una experiencia única la pueden copiar un montón de marcas, una experiencia exclusiva solo la pueden hacer aquellas marcas que tienen contratos o que tienen acuerdos de patrocinio con eventos o con personas o con clubs que son exclusivos, que son únicos. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos factores son, desde mi punto de vista, lo que está haciendo que el patrocinio esté creciendo, aunque si bien es verdad, como veremos más tarde, que es hoy en día el componente de menor volumen dentro del marketing mix, pero que esté creciendo de una forma mucho más rápida que el resto de componentes a nivel mundial. Y va a seguir creciendo así, porque las marcas están descubriendo precisamente que utilizando un marketing digital es muy fácil, es mucho más económico poder realmente conseguir activaciones que tengan un gran impacto. En cuanto a los elementos de patrocinio, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y este gráfico yo creo que lo refleja bastante bien, es que hay dos organizaciones que, para empezar, tienen un objetivo compartido, que es conseguir la máxima rentabilidad de un proyecto, del proyecto de patrocinio. Y la otra cosa a tener en cuenta, y este gráfico también la refleja, es que el cliente está siempre en el centro. Es decir, uno de los elementos fundamentales a considerar a la hora de ofrecer un patrocinio o de hacer un patrocinio, ya seas patrocinado o patrocinador, es que la audiencia, el cliente, sea común. ¿Ok? Sin un cliente común no es posible hacer un patrocinio que sea realmente eficaz y que tenga un retorno de inversión alto. ¿Okay? Desde el patrocinado, ¿qué elementos tenemos? El patrocinado es el que tiene la propiedad. La propiedad pues es desde un festival de música a un tour de un artista, a un club deportivo, a una carrera popular, que es un evento dentro del territorio deporte, a un contenido, digamos, diferencial, como puede ser un estudio de un segmento o un libro blanco. Es decir, podemos tener muchos tipos de propiedades que son patrocinables siempre que los activos, es decir, las contraprestaciones que podamos ofrecer a un posible patrocinador, sean realmente valiosas para el patrocinador. Activos, por lo tanto, y una de las primeras cosas que veremos a la hora de abordar un proyecto de patrocinio es cómo, digamos, activar una propiedad. ¿Ok? Los activos son, por lo tanto, los elementos
que dispone la propiedad para poder ofrecer como contraprestaciones al patrocinador, que pagará un fee por poder acceder a esos elementos y por poder utilizar la marca y la experiencia de la propiedad. Y por último, hay un equipo que cada día más, y normalmente en lo que son patrocinados, es decir, la gente que tiene en las empresas o las organizaciones que tienen las propiedades, suelen ser empresas externas, en este caso, como la mía. En el lado del patrocinador, ¿qué tenemos? La marca, que evidentemente ha de tener como tiene una audiencia, tiene un cliente o un target cliente objetivo, es posible definir qué tipo de territorios o qué tipo de propiedades queremos patrocinar. La activación, que es toda la inversión que realiza el patrocinador por encima de lo que es el fee o de lo que es el importe del patrocinio, y que cada vez es más importante y está cogiendo más volumen, y como hemos visto antes, a la vez es mucho más eficaz. Es decir, con el mismo dinero que hace 20 años necesitabas para poder hacer, y lo veremos un poco más adelante, una promoción de entradas para un concierto o de dorsales para una carrera popular, hoy en día la puedes hacer a través de Internet mucho más barata y con muchísimo más alcance. Y por último, un equipo de patrocinio que en el caso de grandes marcas sí que suele ser interno, y en el caso de pequeñas marcas o de pequeñas de marcas, digamos, startups, por ejemplo, también suelen recurrir a empresas externas para definir toda esta estrategia de patrocinio y para definir lo que son las activaciones que van a utilizar. En el marketing mix, por lo tanto, hemos visto que el patrocinio es uno de los elementos, un elemento que está creciendo más y que hoy en día representa casi ya el 10% a nivel mundial de lo que sería el marketing mix. Es decir, teniendo en cuenta que en sponsorship, en patrocinio, estamos añadiendo no solo el importe de fees que veíamos en las slides anteriores, que eran esos 68 billones de dólares a nivel mundial en el 2018, sino lo que invierte el patrocinador por cada euro o por cada dólar que invierte en fee. Ahí tenéis también el resultado del estudio de IG del 2017. A nivel mundial, la media estaba en 2,2 dólares o 2,2 euros por cada euro de fee. Es decir, que cuando tú si eres un patrocinador y estás diciendo tengo X importe para patrocinios, o lo divides por 3 y sabes lo que tienes para fees y luego 2 por 1 lo que tienes para activaciones, o lo multiplicas por 3 para tener el importe total que vas a tener que invertir si realmente quieres, digamos, optimizar tu inversión en patrocinio. Por ahora hemos visto lo que era patrocinio en el mundo digital, hemos descrito los elementos fundamentales de los cuales son claves lo que es la activación, tanto por el lado del patrocinador como por el lado del patrocinado, y ahora vamos a entrar en lo que es un proyecto de patrocinio. Un proyecto de patrocinio es la forma, digamos, racional de enfocar una actividad de este tipo. Hasta ahora, muchas de las empresas hacían patrocinio pues porque el director general conocía a no sé quién o porque no sé quién le había vendido había venido a venderle no sé cuánto. Pero cuando estamos viendo cifras millonarias y multimillonarias en lo que son inversiones de patrocinio, desde como puede ser el tema de la Liga, hoy en día con el Santander, ¿no?, que se lo quitó al BBVA, vemos que hace falta un proyecto detrás y una serie de objetivos y una serie de inversiones que nos permitan optimizar. Como decíamos, esta es la metodología que aplicamos nosotros en GameRing y que fundamentalmente está alineando los elementos que tendríamos antes. En la fase 1 se centra alrededor de lo que es la propiedad y la marca. La fase 2 en toda la parte de activos, tanto desde el lado del patrocinado como del patrocinador. Y en la fase 3 es la fase de ejecuciones, donde tenemos los equipos que van a entrar a trabajar en la ejecución del patrocinio. Vamos a ir viendo fase a fase y algunos ejemplos sin entrar en todos los detalles porque el tiempo es limitado, pero vamos a intentar ver cada una de las cosas que pasan en cada una de estas fases de lo que debería ser un proyecto de patrocinio y también un poco de estimación más o menos de tiempos, ¿no? Para empezar, la fase 1, normalmente
es la 1 y la 2 son fases de planificación. Entre las dos puede llevar entre 2 y 3 meses dependiendo de la propiedad y dependiendo también de la marca, ¿no? En el lado del patrocinado, lo fundamental es la activación de la propiedad y ahora veremos a continuación cómo se activa una propiedad. Y en el lado del patrocinador, lo fundamental es seleccionar los territorios y propiedades, porque la estrategia de patrocinio tiene que venir básicamente, aunque nosotros recomendamos una metodología parecida a la que explicaré a continuación, pero viene fundamentalmente de lo que es el plan estratégico de marketing, ¿no? En esta fase, decir un par de temas. Normalmente, para las marcas de consumo es relativamente fácil trabajar en un montón de territorios y territorios es el lingo que utilizamos en patrocinio para definir áreas de interés, ¿no? Por ejemplo, deporte es un territorio o música es otro territorio, artes escénicas, causas, que es un territorio de patrocinio que cada vez está más en boga, que es el tema de patrocinar lo que son ONGs o actividades o programas de ONGs, ¿no? Y contenidos. Contenidos hasta ahora era un territorio que era bastante difícil para un patrocinador entrar porque no había muchas formas de poder optimizarlo, pero hoy en día es muy fácil optimizarlo. Por ejemplo, yo estoy ahora en un par de proyectos. Uno de ellos es un estudio de un segmento digamos, de mercado en España, en el que estamos buscando patrocinadores y lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de linkarlo a una acción de inbound marketing y las empresas que se quieran descargar ese estudio pues dejarán sus datos que servirán como leads, que servirán como clientes potenciales para el CRM, para la máquina de CRM del posible patrocinador, ¿no? Esto antes era bastante complicado de hacer, hoy en día en un mundo digital es relativamente muy sencillo y muy económico. El final de esta fase realmente en el lado del patrocinado lo que es generar una lista preliminar de targets. Hay mucha gente que dice que esto hay que hacerlo una vez que has definido los activos y todas las contraprestaciones, la estructura de patrocinio. Nosotros creemos que en el momento en que has conseguido hacer el primer nivel de activación de la propiedad, ya puedes identificar al menos cuáles son los segmentos en los que buscar tus targets para conseguir clientes de patrocinio. Y en el lado de patrocinador sería seleccionar lo que son los territorios, en primer lugar, y en segundo lugar, hacer una lista inicial de propiedades en cada territorio. En el lado de patrocinador, lógicamente, lo que vamos a estar buscando son tanto territorios como propiedades en los que el público target esté muy, muy alineado con la marca y los valores muy importantes de esa propiedad estén alineados con la marca. Es decir, si nuestra marca queremos volcarla hacia temas de sostenibilidad, pues tenemos que buscar eventos o tenemos que buscar propiedades o tenemos que buscar entidades que actúen con unos criterios muy serios de sostenibilidad y que puedan apoyar nuestras inversiones y nuestros esfuerzos en ese área. En lo que es activación de la propiedad, que es una de las áreas más importantes y que muchas veces los patrocinados no lo hacen o no lo saben, hay básicamente 3 pasos a hacer. El primer paso es lo que es identificar las coordenadas. Esto partiría de lo que es la descripción básica de nuestra propiedad. En el caso de un evento, pues sería la fecha, dónde va a ser, la capacidad. En segundo lugar, y muy importante, la audiencia. ¿Cuál es nuestro target? Y si tenemos información sobre ese target, es el momento de recopilarla y ponerla junta. Y en tercer lugar, lo que son economics del evento, que nos servirán para poder establecer un poco hasta dónde tiene que llegar el patrocinio. Para empezar, no es muy recomendable plantearse un evento o una propiedad que dependa 100% del patrocinio. Esto le gusta poco a los patrocinadores porque, lógicamente, antes de invertir, lo que quieren es estar seguros de que esa propiedad o ese evento, en el caso de eventos suele ser el más claro, se hace sí o sí, porque si no es una pérdida de tiempo y de dinero. Y por otro lado, es importante poder tener otras, cuando tienes una propiedad, poder tener otras fuentes de ingresos o otros ingresos que nos ayuden a equilibrar.
Coordenadas, por lo tanto, fundamental. En un primer paso, audiencia es la clave de este paso de activación de la propiedad. El segundo, que es el storytelling y la identificación de targets, como veis en el gráfico, son acciones iterativas. El storytelling o relato, como se ha puesto de moda últimamente decir, pues es básicamente la presentación de lo que es nuestra propiedad, la presentación de un festival, la presentación de una gira de artistas, la presentación de un club deportivo o la presentación de un estudio. Es decir, aquí lo importante es hacer, o una forma de hacerlo, como nosotros solemos hacerlo, es en base a tres metodologías. Por un lado, un DAFO, un análisis de puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y riesgos, o SWOT, pero desde el punto de vista de patrocinio, es decir, cuáles son, digamos, nuestros puntos fuertes en el mercado como una propiedad patrocinable. Identificar los atributos y el posicionamiento porque va a ayudar a poder seleccionar o a que los posibles patrocinadores claramente se puedan alinear. Es lo que decíamos antes de los valores de la marca, tienen que estar alineados con los valores, con los atributos y posicionamiento del evento. Aquí hay varias metodologías, nosotros utilizamos la ATBN, pero se pueden utilizar otras metodologías para decirlo. Y, por último, en paralelo, identificar cuáles son los activos que tenemos. Antiguamente no había muchos activos. El único activo que había es que el patrocinador pudiera poner su logo, lo que se llama logo placement, en nuestro evento. Lógicamente, los deportes es donde esto se empezó a lanzar porque tenían más activos. En un momento dado, empezaron a tener las camisetas, empezaron a tener digamos, posiciones de publicidad en el estadio fijas, podía estar en las entradas. Había una serie de activos que ya existían y que tenían un determinado valor o mucho valor para posibles patrocinadores, ¿no? Entonces, en esta fase, y a la vez que alineamos el storytelling, porque sin llegar a forzarlo mucho, sí que podemos tocar o retocar temas de atributos o temas de posicionamiento para poder facilitar determinados activos, ¿no? Identificamos, como decía, a la vez lo que son los activos, los existentes, los que podríamos necesitar, porque hoy en día, como decía antes, en el tema de estar en un mundo digital, nos facilita muchos más activos, es decir, en un momento dado podemos estar en un evento o podemos tener un evento, podemos tener una propiedad patrocinable que no tiene redes sociales. Y hoy en día las redes sociales es uno de los activos más importantes y que primero casi te mira cualquier posible patrocinador, ¿no? Y por último, agruparlos. Normalmente, en lugar de tener una lista enorme de posibles activos que ofrecer como contraprestación, se agrupan en 4 o 5 grandes áreas, ¿no? Están el tema de naming, que es el más tradicional, la Liga Santander, por ejemplo, ahí estamos en un caso típico de naming. El tema de branding exclusivo, es decir, apariciones exclusivas de la marca del patrocinador dentro de lo que es nuestra comunicación o nuestra presencia en el mercado como patrocinado, como propiedad, compartidos, brandings, activaciones compartidas en la cual, por ejemplo, un photocall, ¿no? Donde aparecen un montón de marcas, pues es un caso típico de un activo, el photocall, que es compartido, ¿no? Y decíamos 3, el cuarto sería toda la parte de promocional, toda la parte de digital, perdón, es decir, todo lo que sea activos digitales que podamos incluir, por ejemplo, noticias del patrocinador en la newsletter que va a nuestra base de datos de cliente, conectar nuestro CRM, generar, como hemos hablado antes, acciones de inbound marketing, posibilidad de generar acciones de inbound marketing y compartir esos datos de usuarios comunes con el patrocinador. Y por último están todos los temas de hospitality. Hospitality es básicamente lo que son las entradas o lo que son espacios VIP, zonas donde el patrocinador puede hacer relationship marketing, puede hacer marketing relacional con sus clientes, que es el caso más típico de lo que sería marcas business to business, o utilizar esos recursos de hospitality, las entradas, para hacer campañas de marketing promocional apoyándose sobre el evento o la propiedad.
Ups, a ver si avanzamos ahora. Aquí está. Perdón, nos hemos saltado una. En el paso 2, en la fase 2, parece que estamos teniendo algunos problemas, perdonad, con lo que es la red. No sé si es la mía o es la plataforma. Ok. Vale. En la fase 2, lo que nos encontramos es con dos acciones claras tanto de uno como de otro lado, ¿no? En el lado del patrocinado, el objetivo es valorar los activos y definir una estructura de patrocinio, y en el lado del patrocinador, el objetivo es identificar las activaciones que van a acompañar nuestras inversiones en los fees y presupuestarlas adecuadamente para poderlas tener, ¿no? Esta es una de las fases más importante. Como he dicho antes, es también iterativa. Con la fase 1 estamos en la fase de planificación. Normalmente en cualquiera de los dos lados, estas dos fases suelen llevar entre 2 y 3 meses de trabajo hasta poder presentar un plan tanto de patrocinio, si eres un patrocinador, o una estrategia y una serie de activaciones predefinidas si eres un patrocinador. Un plan de patrocinio si eres un patrocinado o una estrategia si eres un patrocinador. En la parte de valoración de activos, fundamentalmente lo que estamos buscando es poder identificar cuál es el valor para el patrocinador de los activos que tenemos, y para eso utilizamos métricas o utilizamos herramientas como el coste por mil, etcétera, o el e-coste, o el ECPM, para valorar pues, lo que puede ser el impacto de nuestra newsletter o de nuestras acciones en redes sociales. El objetivo aquí es poder valorar adecuadamente los activos que ofrecemos, de forma que seamos capaces de ofrecer activos que al menos sean un 25 o 30%, tengan un valor para el patrocinador que esté un 25 o un 30% por encima de lo que es el fee que le vamos a cobrar. Es decir, si estamos pensando que vamos a tener unos patrocinadores que nos van a aportar 5.000 euros cada uno, deberíamos ser capaces de ofrecerles contraprestaciones, activos por valor, pues al menos de unos 6 o 7.000 euros para que estemos, digamos, alineados, ¿no? ¿Ok? En el caso de un patrocinador, lo que hacemos es definir las activaciones. Antes, como decía, era solo lo que era product placement. Hoy en día tenemos más opciones y lo normal es que cada patrocinador tenga un plan de activaciones, ¿no? Un plan de activación que normalmente tiene 3 tipos de acciones. Lo que son activaciones de branding, fundamentalmente es cómo vamos a utilizar el branding exclusivo, el branding compartido que veíamos antes, que va a venir como parte de las contraprestaciones que vamos a recibir al contratar un patrocinio. Actividades promocionales, que es básicamente, como decía antes, utilizar los paquetes de hospitality o otras opciones que nos dé la propiedad, el evento, para poder hacer promociones. Esto es muy, muy típico y muy normal, por ejemplo, en festivales de música, donde he estado trabajando yo últimamente, donde los patrocinadores lo que utilizan es el paquete de entradas que le das, ya sea normales o VIP, para hacer acciones, ya sea, y utilizando Internet, pues claro, esas acciones son muchísimo más eficaces y muchísimo más baratas. Y luego activaciones físicas. En este caso tenemos un ejemplo de activación física de American Socks. American Socks es una marca pequeñita de calcetines, pero que está utilizando el territorio música y concretamente los festivales de una forma espectacular, ¿no? Ellos lo que hacen es fundamentalmente montan, aquí lo veis, una carpa en la cual, con ayuda del festival, pues hay actuaciones de los grupos que actúan, pero en formato acústico, ¿eh? En formato acústico. Entonces, veis la cantidad de gente que se reúne y esta carpa, a la vez, es donde venden sus productos. Es decir, que utilizan también digamos, la activación física, que es una de las cosas más caras
que suele abordar un patrocinador para intentar recuperar parte de la inversión con la venta de productos, ¿no? Aquí veis un ejemplo en el cual están anunciando que estarán en el Punk Rock Holiday en los próximos días. Esto me parece que es de esta semana, ¿no? 7, aquí está, el 7. Hoy por la tarde tenían un par de actuaciones, ¿no? Estarán allá y están moviéndolo un montón por Instagram, que es por donde se mueven fundamentalmente en Instagram y en Facebook, ¿no? Es decir, esto sería un ejemplo de activación física. Muchas marcas, como en el ejemplo que veíamos al principio de Festivaleando con Brugal, lo que hacen es crear una activación paraguas, ¿ok? Que puede funcionar con todas las propiedades y contratos de patrocinio que van metiendo. En el que el caso es Festivaleando, ¿no? Festivaleando de Brugal es una activación que fundamentalmente tiene su web, tiene su hashtag en Instagram, tiene su grupo en Facebook, en el cual pues lo que hace es ofrecerte la oportunidad de que vayas a un festival y ser tratado como un VIP. Lo que hacen es una serie de concursos para que la gente siga, para que retuitee o para que comparta stories en Instagram, y en base a esos concursos pues eligen a qué personas les dan una serie de invitaciones VIP que consiguen del festival, en este caso porque es solo de festivales, y a ellos, a esa gente que va al festival, pues la tratan de maravilla a cambio de que esté continuamente haciéndose Instagrams y haciendo cosas que luego ellos amplifican y comparten en la red, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, pues ya vemos que lo que es el aspecto, el mundo digital, lo que ha conseguido es que eso mismo que estábamos hablando antes, cualquiera de los dos casos, hace 10 o 20 años habría sido carísimo. O sea, American Shock no se puede permitir, no se habría podido permitir ir a un festival, pagar el fee, montar la carpa y luego tener que hacer una campaña de publicidad para decir las actuaciones que iba a tener. Hoy, en cambio, a todos sus seguidores, que tiene 50 o 60 mil en Instagram, les comunica muy fácilmente dónde va a estar y a quién pueden ver si se pasan a una determinada hora por su espacio de activación en ese festival, ¿no? ¿Ok? En la fase 3 es la fase de campo. La fase 1 y 2 son fases de planificación que, como decimos, llevan entre 1 y 3 meses, dependiendo de la complejidad y de cada caso, o de la marca o de la propiedad. La fase 3 es la fase de campo. Es una fase fundamentalmente en que, en el lado del patrocinado, el equipo se entra en acción para ir a la venta. Necesitamos un dossier, una presentación, una lista de target que hemos definido al definir la estructura de patrocinio de la fase anterior, una lista más concreta. Y por la parte del patrocinador, pues sale a la búsqueda de compra de propiedades, ¿no? Digamos que en este caso sí que es muy interesante ver que la mayoría de los patrocinadores, si lo hacemos bien, si somos un patrocinado y tenemos una propiedad y lo hacemos bien, es decir, si fidelizamos, que es parte de esta fase, pues conseguimos que repitan, porque para las marcas la repetición de un patrocinio normalmente es económicamente mucho mejor que la primera vez. Es decir, el retorno de inversión es muchísimo más alto. Tanto porque ya existe un conocimiento previo, como porque ya hay una mecánica de trabajo entre los dos equipos, que es uno de los temas claves en esta fase, como veremos ahora, es conseguir que haya una mecánica de trabajo de forma que el patrocinador se sienta arropado y se sienta bien. Esta es otra de las áreas donde los patrocinados, las propiedades, suelen fallar miserablemente. Es decir, hasta ahora, una vez que había firmado el contrato, y yo eso ya lo vi hace años cuando estaba en Microsoft y estuve un poco en los dos lados de la mesa porque patrocinábamos cosas y a la vez digamos, teníamos propiedades que eran eventos y donde buscábamos patrocinadores. Pues una vez que había firmado el contrato, prácticamente dejabas al patrocinador a su aire, ¿no? Le ponías el logo en 3 sitios y a correr. Hoy en día eso no es posible y una de las claves, como sabemos, no solo en esto, sino prácticamente en cualquier actividad comercial, es mucho más barato fidelizar a un cliente que tener que conseguir uno nuevo. Por lo tanto, la fidelización, que sigue siendo una de las asignaturas pendientes en muchos de los patrocinados españoles, en muchas de las propiedades, es una de las claves. Y cuando hablamos de fidelización, aunque normalmente empieza desde el primer momento,
sí que es en esta fase 3, es en el momento que hemos firmado el contrato, cuando hemos de tener una metodología y hemos de tener un determinado proceso que nos ayude a poder llevarla a cabo, ¿no? Nosotros tenemos una metodología que tiene básicamente 3 fases. Una fase de onboarding que es muy, muy corta, que puede tener una reunión de lanzamiento o no, que básicamente lo que haces es conseguir alinear a los equipos, porque hasta el momento de la firma del contrato fundamentalmente han estado hablando 2 personas, un vendedor por parte del patrocinador, del patrocinado, y un comprador por parte del patrocinador, ¿no? En el momento que se firma el contrato, pues hay que poner en marcha a equipos de marketing de las 2 áreas. Normalmente, además, equipos de marketing en el lado de las propiedades, de los patrocinados, no suelen ser exclusivos para patrocinio, sino que son de marketing general, y por lo tanto hay que conseguir, pues, digamos que la imagen, hay que conseguir compartir las imágenes, que la gente se conozca, asegurar de que se está, si somos un patrocinado, estamos cumpliendo lo que es el manual de marca del patrocinador para que su marca esté bien puesta y no haya malos rollos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una fase que hay que hacer sí o sí. Luego hay una fase de planificación en la cual, si tenemos una estructura lo suficientemente razonable, lo suyo es, en base a esos 5 agrupaciones de activo que hemos visto antes y los componentes concretos de cada una de esas agrupaciones, es decir, de branding exclusivo, de branding compartido, de naming, de digital y de hospitality, en cada uno de esos grupos crear equipos 1-1 para que asegurarnos de que se lleva a bien, o de que se ejecuta bien los contenidos del contrato, ¿no? Que es la fase 3, donde hay reuniones de seguimiento, etcétera, etcétera. La fidelización, como decía antes, es uno de los elementos más importantes desde mi punto de vista cuando eres un patrocinado, porque te asegura que tienes una buena oportunidad de poder repetir patrocinadores en la próxima edición de tu propiedad, que normalmente además es como tiene que ser. Es decir, es muy difícil patrocinar, a no ser que tengas patrocinadores institucionales, lo que son propiedades únicas, o gigantes, las Olimpiadas, pero bueno, las Olimpiadas se repiten cada 4 años, luego tampoco son tan únicas como otras que se han visto por ahí, ¿no? Y la fase 4 es la última, que es la fase de evaluación de resultados y de revisión estratégica. Normalmente la parte de evaluación, si hay una buena relación entre patrocinado y patrocinador, se hace conjuntamente. Normalmente, desde el punto de vista del patrocinador, lo que necesitas es poder validar que los activos que has ofrecido realmente han cumplido las expectativas, y desde el punto de vista del patrocinador, lo que serían los objetivos o KPIs que has definido para esa acción de patrocinio dentro del proyecto al principio, ¿no? Adicionalmente, el patrocinador suele hacer una evaluación de ROI, de retorno de inversión, pero fundamentalmente como comparativa para otras inversiones del marketing mix. Es otro tema que hay que tener muy en cuenta. Si eres un patrocinado, si tienes una propiedad, normalmente muchas veces no estás compitiendo con otras propiedades parecidas, aunque puede ser. Lo que estás compitiendo es con otras oportunidades que tenga el patrocinador de invertir ese dinero de marketing con mayor retorno de la inversión. ¿Okay? Por lo tanto, en esta fase, desde el punto de vista del patrocinado, de la propiedad, lo que es importante es poder proporcionar toda la información de audiencia, de cobertura, de alcance, de medios en los que se ha aparecido, valoración de medios, etcétera, etcétera, de forma que el patrocinador pueda evaluar el retorno de la inversión que puede conseguir. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y muy bien, y estamos llegando en tiempo y en forma, yo creo, a lo que son las conclusiones. Nos quedan unos 12 minutos y si no alargaré más, o sea que vamos a tener tiempo para las preguntas que queráis, pero vamos a repasar un poco las conclusiones, ¿no? Primero, acordaos, el patrocinio es el elemento que más crece del marketing mix. En segundo lugar, como conclusión fundamental, la alineación del público con el target. Si la marca está dirigida a jóvenes de menos de 18 años, no se puede pensar que vas a patrocinar un concierto de música que es para mayores de 18. ¿Okay? Estaríamos completamente desalineados, como parece evidente. O si yo tengo un contenido
que es atractivo para marcas de ordenadores, pues no va a ser para marcas de televisores. ¿Okay? Por lo tanto, es fundamental esa alineación y es uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer. Por el lado del patrocinado, conocer muy bien cuál es la audiencia de nuestra propiedad, cuál es la audiencia target y cómo vamos a llegar a ella. Y si tenemos datos de años anteriores, pues miel sobre hojuelas, porque podemos, digamos, compartir encuestas de satisfacción o compartir datos anteriores, lo cual anima a los patrocinadores un montón. Y si somos el patrocinador, tener muy claro cuál es nuestro público target y ponerlo por delante antes de empezar o de entrar a hablar con nadie, ¿no? La siguiente clave del patrocinio es la activación. La activación es fundamental, como hemos visto, la activación de la propiedad por parte del patrocinador, es decir, qué activos y valorados correctamente es lo que podemos ofrecer como contraprestaciones, y por la parte del patrocinador, qué inversiones adicionales, ese 2-1, o bueno, en España todavía estamos por 1-1, pero bueno, se va mejorando. Esas y qué inversiones adicionales necesitamos para realmente explotar esa oportunidad que tenemos como patrocinador de tener una experiencia exclusiva al patrocinar una determinada propiedad. Como hemos visto, la ventaja de hacer patrocinio en un mundo digital es que permite al patrocinador desarrollar activaciones exclusivas que llevan mucho mayor impacto y mucho menor coste, y no solo desarrollarlas, sino poderlas hacer antes, durante y después. Una acción o una activación como la de Festivaleando de Brugal se arranca a principio del año, en enero o en febrero, cuando los festivales no empiezan. El primer festival que suelen ir no es hasta junio, pero ellos ya están haciendo acciones o recordando temas de anteriores o manteniendo involucrado, intentando hacer crecer a la gente en la app de Festivaleando, etcétera, etcétera, desde enero, y continúa hasta finales de año, hasta que ya se ha acabado la temporada de festivales, ¿no? La conclusión, lógicamente, el patrocinio es un proyecto de marketing y necesitamos aplicar una metodología para poder optimizar esas oportunidades. Tenemos que tener una metodología que puede ser más o menos complicada de acuerdo con lo que tengamos, o con digamos, la complejidad de la propiedad o el alcance y la importancia de la inversión de la marca que va a hacer. Y, por último, volver a recalcar que, desde mi humilde punto de vista, el patrocinio, por las oportunidades que ofrece y por el tema de experiencias exclusivas, es para casi todas las marcas, aunque es más fácil para las marcas de consumo, el elemento potencialmente más rentable del marketing mix.